A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de lo de los demás científicos. Me cago en todos tus muertos, Tirso. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver. Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas al canal. Esto va a ser improvisación pura. Bueno, no exactamente, porque ya sabéis que esto es un nuevo episodio. Vamos a partir de la base de un video podcast del proyecto Danicultura. ¿Qué ocurre? Que hace unos días uno de los mecenas, un miembro, José Antonio, hizo un comentario absolutamente interesante y muy enriquecedor que seguramente nos va a ayudar a todas y a todos en uno de los vídeos que se han producido desde el último vídeo podcast hasta hoy. Y pensé inicialmente en hacer un vídeo específico sobre ese comentario y demás, pero al final dije, ¿qué diferencia hay entre eso y un vídeo podcast? Que probablemente hubiese sido pues en medio del parque o algo así, pero bueno. Entonces pensé, voy a centrarme mucho en ese comentario porque nos va a dar para hablar, y eso sí que va a ser improvisado porque va a ser leerlo y lo que me surja, y si nos da tiempo, pues comentar algún que otro comentario, porque ya sabéis que en esta vertiente del proyecto Danicultura, pues yo quiero dar voz a todas y todos los que comentáis, porque es muy enriquecedor. Como siempre dice Antonio Chatolín, cuando hablamos, yo siempre leo todos los comentarios, porque es que son muy enriquecedores, la mayor parte de ellos, por no decir todos. Muy, muy enriquecedores. Y mientras encuentro el comentario de José Antonio sobre el que quiero que pivote la primera parte de este episodio, os pongo unos consejitos, ya sabéis. ¿Quieres ayudar al proyecto Danicultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta, interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Danicultura, o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. Ya lo tengo localizado y para ponernos en antecedentes, ese comentario está en un vídeo que titulé Sectorización. Forma parte de esos vídeos en los que estoy hablando como más a fondo de cosas muy concretas del diseño permacultural. Empecé hablando de lo que es la permacultura, un proceso de diseño de sistemas humanos, y entonces después he ido tocando otros temas, como por ejemplo la zonificación y en este caso la sectorización. ¿Qué es la sectorización? Para ponernos ya absolutamente en contexto. Bueno, la sectorización es algo que se utiliza en permacultura y que usamos pues para ver las influencias que recibe el sistema a diseñar. Por ejemplo, vamos a pensar en una casa. Queremos diseñar una casa de manera permacultural. Entonces, lo primero que tenemos que tener, aunque bueno, es verdad que va a ser parte de esa respuesta todo esto que estoy hablando, pero a pesar de ser redundante, me parece interesante comentarlo. Entonces, vamos a pensar en una casa. Entonces, hemos comprado una casa, por no decir que la vamos a construir desde cero, pero vamos a pensar en una casa, la hemos comprado. Entonces, la sectorización que nos hace, pues nos indica, por ejemplo, por dónde entra el sol. Cómo es el sol, por tanto, dónde va a haber sombra,
¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el este? ¿Y dónde está el oeste? ¿Cuáles son los vientos reinantes, dominantes? ¿Por dónde fluye el agua? Algo que no dije en ese vídeo y me quedé, después cuando lo vi dije, tenía que haber dicho esto porque es muy interesante. ¿Por dónde puede haber peligros? Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro. En el trabajo, bueno, en el diseño final que hicimos en el curso de diseño en permacultura, cuando lo hice, en el grupo en el que estábamos tres compañeras y yo, teníamos que diseñar una finca de una de ellas. Y ella, desde aquí te saludo, hola, ya sabes quién eres, ya verás. Pues ella es de Canarias. Y entonces, en la sectorización, uno de los, digamos, sectores que reflejamos en el mapa base, que ahora vamos a hablar de ello, era erupción volcánica. Sabíamos que por una zona la posibilidad de que hubiese una erupción volcánica existía. Evidentemente, no es algo que pase todos los días, ni todas las semanas, ni todos los años. Pero de existir esa erupción volcánica, sabemos de dónde iba a venir. ¿Qué conseguimos con esto? Pues saber por dónde, por ejemplo, ¿qué sentido tendría poner la salida de emergencia o la salida más fácil para marchar por patas de esa erupción volcánica justo por donde entra la lava? Pues no tendría sentido. Pues eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Que podéis decir, es evidente, claro, ya, pero si no haces la sectorización, igual no lo tienes en cuenta. Y si no lo tienes en cuenta y dices, venga, pues voy a poner por aquí la salida de la finca. Y el resto, pues al final tienes setos, tienes vallas, tienes diferentes cosas. Y de repente, no lo habías tenido en cuenta, pero un día, ¡pum!, la erupción de La Palma. Claro. Entonces, quieres salir por ahí, pero es que por ahí te está entrando la lava. Y el resto lo tienes con vallas. Problemón. Entonces, ¿qué pasa? Que es mejor equivocarse en el papel. No en plena erupción volcánica. Creo que ha quedado claro, pero en esa sectorización también podemos poner por dónde vienen ruidos desagradables o por dónde hay vistas muy interesantes que queremos conservar, porque si tenemos unas vistas bonitas, por ejemplo, por el norte de la finca, pues no vamos a poner ahí unos árboles que nos tapen esas vistas. Ese tipo de cosas se tienen en cuenta en la sectorización y en la permacultura. Total, que sin más dilación vamos a leer el comentario de José Antonio, aunque lo acabo de perder porque me ha saltado otro vídeo, pero ya lo he encontrado, no preocuparse. Aquí está, vale. Leo. Muy interesantes todos estos conceptos que estás desarrollando de la permacultura. Entonces, si tú te compras una casa con terreno alrededor y lo quieres diseñar permaculturalmente, tendrías que hacer un mapa, una sectorización y una zonificación de ese terreno. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Observar durante un año, por ejemplo, las zonas de insolación, los vientos, las lluvias, etcétera, y después diseñar? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti, José Antonio, porque insisto una vez más, es un comentario súper interesante que nos va a ayudar a todas y a todos en la explicación. Ya veréis por qué. Vamos a ver, ¿qué pregunta aquí José Antonio? ¿Tendrías que hacer un mapa, una sectorización y una zonificación de ese terreno? Y la respuesta es correcto, sí. Aunque quizás la sectorización, yo entiendo mucho más fundamental y mucho más importante la sectorización que la zonificación. ¿Por qué? Porque puede que la zonificación, que aquí también tengo que explicaros por si acabáis de llegar a este canal, suscríbete. Si acabas de llegar a este canal, suscríbete. Pero si acabas de empezar en esto de la permacultura y acabas de llegar a este vídeo y te sorprenden todos estos conceptos, la zonificación es diferente de la sectorización. La zonificación sería como una distribución de zonas de un terreno o de una casa o de un huerto o de lo que sea, en base a el gasto tanto energético como temporal que tenga ese sistema a diseñar. Por ejemplo, zona 1 es la zona en la que vamos a tener que, digamos, gastar más tiempo y más esfuerzo y más recursos. Por ejemplo, la casa sería la zona 0, que es la que más, porque es donde vives y demás. Justo alrededor de la casa, pues sería la zona 1. ¿Y qué vamos a poner ahí? Pues el huerto, yo qué sé,
la zona de herramientas. ¿Por qué? Porque vamos a ir muchas veces. Pero en la zonificación, porque hay hasta 5 zonas. ¿Qué pasa? Que igual en nuestro diseño tenemos la zona 0, la zona 1 y directamente pasamos a una zona 3, que ya pues sería una zona de frutales en las que casi no vamos. Por ejemplo, si ya tenemos unos frutales bien desarrollados y ya adultos, pues no tenemos que ir todos los días, más que cuando hay que hacer las podas, cuando hay que hacer la recogida de los frutos, alguna que otra tarea de mantenimiento de los árboles. Poco más. Si el árbol está ya muy desarrollado, poca cosa más necesita un frutal. Otra cosa diferente es que nosotros pongamos una zona de frutales del año, digamos de año, y entonces esa zona sería la zona 2, porque es verdad que los tienes que ir a ver más de vez en cuando. Pero según se van desarrollando, por ejemplo, es un buen ejemplo, esa zona de frutales de repente igual se convierte en zona 3 y no has hecho nada más que los frutales han crecido y tú ya no tienes que, digamos, ofrecerles tanto tiempo y tantos recursos. Por ejemplo, es un gran ejemplo. Vale. Entonces, como decía José Antonio en su comentario y sus preguntas, ¿tendrías que hacer un mapa, una sectorización y una zonificación de ese terreno? El mapa, sí, fundamental. ¿Por qué? Porque entonces en ese mapa ya sabemos dónde está el norte. El norte es importantísimo colocarlo. ¿Por qué? Porque y vamos a salir, yo siempre, sabéis que cuando estoy hablando de esto de la permacultura, de este sistema de diseño, de este proceso, perdón, de diseño de sistemas humanos, yo intento escapar un poco de la horticultura, porque no es un manejo hortícola la permacultura, es un proceso de diseño, pero se adapta muy bien a los huertos. Bueno, ¿qué pasa? La casa, tenemos que tener localizado muy bien dónde está el norte. ¿Por qué? Porque podemos utilizar mucho el sol pues, para calentar esa casa. Entonces, si vamos a diseñar algo permaculturalmente y con intención, tenemos que saber por dónde entra el sol, ¿no? Norte, sur, este, oeste. ¿Por dónde sale el sol? Por el este. Vale, pues entonces toda esa zona y la zona sureste, digamos, pues tenemos que tenerla muy en cuenta de cara pues a que, por ejemplo, ventanales más grandes o saber cuándo tenemos que tener esa zona más abierta o qué tipo de árboles poner ahí, porque por esa zona igual nos interesa poner árboles de hoja caduca. ¿Por qué? Porque nos permite la entrada de los rayos del sol y que van a calentar la casa en invierno, pero en verano con las hojas pues nos va a enfriar, no nos va a dar todo el solazo, por ejemplo. Entonces es muy importante en ese mapa saber dónde está el norte. Y también es muy importante saber la escala. Entonces tenemos que tener en ese mapa que 1 centímetro corresponde, por ejemplo, a 10 metros, por poner un ejemplo fácil. ¿Por qué? Porque en ese mapa también vamos a poner precisamente, por ejemplo, esos árboles. Entonces, si pones ahí un árbol, pero no sabes qué tamaño tiene, bueno, pues en el mapa tiene que ser lo más que te ofrezca la mayor cantidad de buena información. Eso es importante. Y también es importante en ese mapa, porque claro, estamos pensando igual quizás ahora, los amigos y hermanos asturianos, pues igual están viendo esto y tienen el terreno, por ejemplo, como Jorge del Huerto de Nietzsche, id a abonaros a su canal, muy interesante, pues tiene un terreno en ladera. En ladera además norte. Entonces, ¿qué sabe Jorge de su terreno? Pues que en invierno tiene muy poca incidencia de sol. Pero ¿qué sabe también Jorge? Que tiene mucha inclinación y eso genera problemas como, por ejemplo, posibles escorrentías, pero también puede ser una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque si sabemos llevar el agua de una u otra forma, pues podemos conseguir que se infiltre o podemos conseguir que ese agua, digamos que podemos controlar por dónde fluye el agua. Porque a Jorge en Gijón, pues igual no le interesa retener tanta agua, porque en Gijón llueve mucho. Pero si yo tengo, por ejemplo, aquí, en este otro lado de la cordillera, ese terreno, en León llueve, pero no llueve tanto como en Asturias. Por tanto, igual a mí sí que me interesa captar la mayor cantidad de ese agua para que se infiltre en el terreno, que al final el suelo es la mayor superficie y la mejor zona donde podemos captar agua,
más que tejados y sistemas súper complejos de captación de aguas, lo primero donde tenemos que captar el agua es en el suelo. Bien, que me disperso con esto de la captación, porque iba a empezar a hablaros de la materia orgánica y bueno, ya se me iba a ir la pelota a hablar del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que también tenemos que reflejar como un mapa. Tenemos que tener las curvas de nivel. Las curvas de nivel son importantísimas. Claro, por ejemplo, yo en el huerto que aparece en el canal, yo más o menos sé por dónde va la caída, pero bueno, es imperceptible. Quizás sean un par de centímetros de diferencia de desnivel. Entonces eso no se tiene en cuenta. Pero en un mapa, por ejemplo, que tengamos en una ladera, como es el caso de la finca de Jorge, pues ahí sí que tienes que tener muy en cuenta por dónde van las caídas. Eso hay que reflejarlo en el mapa base. Efectivamente, José Antonio, hay que hacer un mapa. Y después, en base a ese mapa, lo más completo y con mejor información que podamos ofrecernos a nosotros mismos o a un posible cliente o a un posible amigo al que le vamos, o amiga, a la que vayamos a diseñar ese terreno o lo que sea. ¿Qué pasa? Que ahí sí es donde tenemos que hacer una sectorización. Y ahí es donde reflejamos por dónde va el sol, por dónde entra el viento, cómo influye, por dónde desliza el agua, digamos, dónde tenemos un posible peligro, por dónde hay ruido. Por ejemplo, yo en la sectorización que hice en su momento de mi huerto, reflejé el ruido de la carretera. Es así, lo reflejé. Y también reflejé por dónde estaba el pueblo. ¿Por qué? Pues a mí me da igual, pero igual hay gente que quiere tener más intimidad, por lo que sea. Entonces, sabiendo dónde tienes el pueblo, pues por ejemplo en esa sectorización harías como un arco en el que pongas por ahí vistas del pueblo, por ejemplo. Y entonces, si a ti no te apetece que te vean, pues ahí pues puedes diseñar unos setos o yo qué sé, lo que sea. Pero eso tenemos que tenerlo reflejado. Por otra parte, quizás, por otra parte, y en esta pregunta José Antonio dice que también tendríamos que tener una zonificación. Bueno, yo la zonificación, la haría en base a ese mapa base, valga la redundancia. Tendríamos ese mapa. Haríamos la sectorización en ese mapa. Otro mapa. Tendrías que sacar varios mapas. Yo que sé, unos cuantos, porque te va a dar mucha información. Y entonces, un mapa, la sectorización, otro mapa, pero en base al mismo, ¿no? La zonificación. Otro mapa, pues a partir de la observación que hayas hecho, pues un análisis de otro tipo de ideas y de informaciones que te puedan servir a ti. Y después ya, el tercer punto es el diseño. En base a ese mapa base, pues ya diseñas pues el proyecto que tengas en mente o que vayas a hacer, lo tengas en mente y lo plasmes en el papel. Y ya después ese diseño hay que llevarlo a la práctica, porque si no lo llevamos a la práctica solo son ideas. La permacultura es hacer. Y entonces, cuando diésemos vuelta a ese proceso y volviésemos a la observación, ya nuestro mapa base, el inicial, ya ha cambiado, porque nosotros ya hemos hecho un diseño y tal. Entonces, el segundo proceso de diseño ya sería con el segundo mapa base. Y el tercero con el siguiente. Ya me entendéis, porque esto es un proceso en espiral que no termina nunca. En teoría, esa es la idea de la permacultura, que no termine nunca. Que todo lo que hayamos diseñado se vea nuevamente diseñado para mejorar ese sistema y que cada vez sea más eficiente, cada vez pierda menos energía, cada vez nos produzca más y así. ¿Qué pasa? Que en el diseño permacultural podemos aplicarlo a cualquier cosa, como por ejemplo una asociación de vecinos. ¿Qué ocurre? Que ahí, ¿qué mapa vamos a poner? En base a lo que vayamos a diseñar, quizás no nos haga falta hacer un mapa, pero sí un esquema, y ese esquema sí sería nuestro mapa. O sea, no sería un mapa, por decirlo así, físico del bloque de viviendas. Pues no vamos a hacer el bloque de viviendas, porque al final no tendría mucho sentido. Pero sí quizás, por ejemplo, pudiésemos hacer
un esquema de el vecino todos los vecinos y ese vecino lo que aporta, eso es otro vecino, los pros y contras que tiene, yo qué sé. Y entonces eso sí que sería, por decirlo así, nuestro mapa, nuestro concepto, nuestro esquema. Y en base a ese esquema que podamos ver en papel, pues ahí ya pues hacer nuestros diseños y nuestras historias. Seguimos con las preguntas de José Antonio. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Observar durante un año, por ejemplo, las zonas de insolación, los vientos, las lluvias, etcétera, y después diseñar? Nuevamente respondo sí, porque eso sería una opción, no es que sea un año. Por ejemplo, busqué una página web que yo suelo utilizar para, bueno, pues cuando me pongo a diseñar algo, pues no es que me dedique profesionalmente a esto, como bien sabéis los más habituales, pero bueno, hay veces que por entretenerme, pues hago un diseño, igual nuevamente del huerto, y entonces siempre consulto esta página. ¿Por qué? O bueno, cuando por ejemplo miro casas de pueblo o... Cuando miro, por ejemplo, casas para irme a vivir a un pueblo, esta página la consulto mogollón. ¿Y cómo se llama? Es una página, bueno, no sé dónde es, está en inglés. sunearthtools.com. Lo pondré en la descripción del vídeo, si no me olvido, porque es una página muy interesante en la que tú tienes un mapa mundi como el del Google Earth, ¿no? Entonces tú lo vas moviendo y tal, y encuentras la casa que tú quieres comprar, por ejemplo, alquilar o lo que sea. Y la señalas con un puntito, ¿no? Y entonces ese puntito, de repente, salen 2 arcos o varios arcos. ¿Qué son esos arcos? La posición solar y cómo incide el sol en ese punto. Pero es muy interesante porque puedes poner el día del año que quieras. Entonces sabes cuál es la incidencia del sol en cualquier época del año. Es súper útil esta página. La verdad es que para mí es una maravilla. Entonces, imaginad que vais a comprar una casa, ¿no? O alquilarla, lo que sea, y vais a verla. Y así inicialmente veis una casa con un terreno fantástico, os la enseñan, por ejemplo, el 10 de junio, en el hemisferio norte, hablo. Entonces dices, ¡buah! Fíjate qué de sol tiene esto tiene un solazo, bueno, esto va, y voy a poner ahí un huerto en ese prado, bueno, increíble. Pero claro, eres una persona de impulsos, lo compras, venga, o lo alquilas, venga, empiezas, y de repente va pasando el año. Y ves como la sombra de la casa se cierne sobre ese prado que tú tenías intención de poner justo al lado de tu casa, o ahí querías poner un gallinero. Genial. Y además te das cuenta que la zona más sombría de la casa, porque es más la noroeste y tal, joder, tiene unas ventanas enormes, por ejemplo. Entonces dices, o podrías pensar, madre mía, esa zona de la casa, lo fría que va a ser. Y eso simplemente lo puedes comprobar haciendo una observación que, gracias a ciertas tecnologías que nos pueden ayudar, como es esta página web, pues puedes ahorrarte de tener esa observación, José Antonio, de un año. Pero, por ejemplo, los vientos, sí es verdad que se puede hacer una observación. Esa observación de los vientos, puede que haya páginas que te indiquen eso. Yo no las he encontrado o tampoco me he puesto a buscarlo mucho. Pero la observación de los vientos es muy importante porque en cada zona entran de una manera y por una zona normalmente. Y eso, quienes tienen una gran marca implícita en su ser, son los bosques y los árboles. Un árbol individual te puede indicar muchas cosas, pero como encontremos un pequeño bosquete, un bosque grande y tal, eso ahí sí que vas a encontrar información. Por ejemplo, hice un vídeo hace tiempo de cómo un pequeño bosque a mí me estaba indicando que el viento soplaba de una zona. Pensemos en un coche deportivo. Entonces, lo vemos, ¿no? Y claro, el morro del coche, donde están los focos y eso, es como más afilado. Y va haciéndose cada vez más grande para entrar como una flecha, ¿no? Por ese fluido que es el aire. El aire es un fluido como el agua. Lo que pasa es que el agua es mucho más denso que el aire. ¿Qué pasa? Que
el deportivo lo que quiere es hacer cuanta menos resistencia al aire mejor, ¿verdad? Para ir a toda mecha. No corráis en las carreteras, por favor, no hagáis el idiota. Pero un bosque actúa un poco de la misma manera. Claro, si un bosque recibe vientos de, pongámonos, del norte, casi siempre del norte, la mayor cantidad de vientos que recibe ese bosque son del norte, pues actuará como un deportivo. Es decir, esa zona por donde entran los vientos tendrá los árboles más pequeños y se irá abriendo así, y como lo veáis así con perspectiva se ve perfectamente. ¿Qué consigue ese bosque con ello? Pues que ofrecer menos resistencia al viento habitual de esa zona, porque si ofreciese mucha resistencia se romperían ramas, se partirían árboles, sería, bueno, pues más problemático enfrentarse a los vientos reinantes de una zona no siendo aerodinámicos. Pues los bosques actúan igual. Con lo que si tenemos en la zona que queramos diseñar, una zona de pequeños bosquetes, porque un bosque grande cuesta ver la perspectiva, pero un bosquete así pequeño se ve mejor. Entonces, donde tengas la zona de árboles más pequeños y tal, por ahí entran los vientos. En los troncos de los árboles, si vemos un árbol individual, también se ve. ¿Cómo se ve? Pero claro, habría que serrar o talar el árbol y no lo vamos a hacer. Pero si vemos un tocón, eso actúa un poco como un huevo. Digamos que el centro de donde contaríamos los radios, los círculos concéntricos a un punto de ese tronco, de ese árbol, para contar la edad, ¿no? Pues no está en el centro exacto normalmente no está en el centro exacto del tronco. Está un poco ladeado. ¿Y quién genera eso? Pues lo generan dos cosas. Tanto la influencia del sol, entonces la zona norte y sur, pues ya sabéis, tiene más, pero sobre todo los vientos. Entonces el árbol quiere ser aerodinámico y si está solo, la zona, si tú por ejemplo soplas, mira cómo se comporta una gota. El ejemplo de la gota es bueno. Una gota tiene, digamos, esta forma. Así, ancha y pum, ¿no? Esa gota. Pues la parte más, donde esté más cerca el centro neurálgico, o sea, el centro del tronco, por el lado que esté, me estoy liando un poco, lo sé. Si este es el tronco y el centro está aquí, pues si el centro en realidad está aquí, pues el viento reinante entra por esta zona. No sé si habéis entendido ahora algo, quizás tenga que repasar esto, pero es un poco así. Entonces de ahí sí que sacamos bastantes informaciones de las plantas. Y también otra cosa que nunca jamás me cansaré de decir, de donde sacamos sobre todo muchísima información es de las personas. ¿Por qué? Porque sí, el bosque te puede decir muchas cosas, el suelo, muchas cosas, pero tú hablas el idioma de tus vecinos y vecinas. Entonces, esas personas con mayor experiencia en un lugar determinado o mayor experiencia en la vida en general, te van a ofrecer muchísima información. Por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos. Uno, Francisco, el vecino de Albert Huertoslou. Id a suscribiros allí. Pues Albert obtiene muchísima información de hablar con Francisco, pero muchísima, lo dice constantemente en los vídeos, constantemente. Es quien más información le va a dar. Y a mí me dan muchísima información, este es el segundo ejemplo, Bisi y Manolo, son mis vecinos de huerto, 82 y 78 años me parece respectivamente. Y han estado ahí, Manolo está ahí desde hace 25 años, y Bisi toda su vida. O sea, ¿qué información más prodigiosa voy a encontrar ahí? Pues es que es la mejor. Me dieron muy buena información de cómo estaba atizando este año el sol. ¿Por qué? Porque a ellos les estaba pasando lo mismo que a mí con los pimientos, por ejemplo, que se solearon, que llaman ellos, y es que tienen poca carne y eso es porque se solean. Mucho sol, les entró muy rápido y bueno, a ellos les estaba pasando lo mismo y a mí también. ¿Qué otra cosa? Bueno, muchas informaciones podéis encontrar de los vecinos. Por ejemplo, y es algo que a mí
bueno, yo soy de hablar, como veis, pero yo pienso muchas veces, digo, va, es que los vecinos, por ejemplo, Manolo, a ver, Manolo echa material, mandanga química a veces al huerto y demás, y labra constantemente. Bueno, digamos que hace un manejo convencional de su huerto, ¿no? Entonces, quizás haya prácticas que haga Manolo que a mí no me gusten, pero yo no voy a convencerle de nada. Él sé que me ve el huerto y yo este año ya le he dicho que yo no he echado nada, literalmente es que es verdad, yo no he echado nada ni de jabón potásico, ni de aceite de neem, por muy ecológico que sea todo esto y demás. Yo no he echado nada, nada, cero. Y entonces yo le he dicho a Manolo, y lo ha ido a ver, que yo no he tenido ni un triste pulgón, ni un pulgón. Y yo, bueno, yo se lo he dejado caer. Digo, pues mira, Manolo, es que, por ejemplo, en los bordes, pues yo he tenido mucho pulgón, pero he visto que hay muchas mariquitas y sírfidos, he visto también muchos, y bueno, estos animales pues comen tal, plagas, no sé qué, bueno. He roto los cultivos, no sé qué. Bueno, yo se lo voy diciendo, pero yo no le voy a convencer. Si quiere, pues que pruebe. Si quiere, que pruebe este tipo de prácticas. Pero a pesar de que Manolo tenga usos y costumbres que yo no haría ni haré en el huerto, pero Manolo tiene experiencia que yo no tengo. Él tiene muchísima más que yo. Entonces, no desdeñéis esa experiencia de los vecinos, porque es fundamental, pero fundamental. Eso vale oro. Tener un vecino con experiencia en el huerto, por muy malas que veáis que sean sus prácticas, escuchad. Escuchad, después hacer la criba mental que queráis, pero escuchad a esas personas, por favor. ¿Qué más preguntas tiene aquí en este increíble comentario? Gracias, José Antonio, porque ya ves que ¿cuánto llevamos? 31 minutos. Creo que va a ser un monográfico de este comentario, sí. Este comentario ha sido oro, porque son dudas muy razonables que se exponen y que nos enriquecen a todas y a todos, porque es verdad que la permacultura, mucho que se encuentra por las redes, pues se centra mucho en horticultura, lo cual me parece bien porque, bueno, pues para manejar un huerto, diseñarlo de manera permacultural es de lujo. Y tener en la cabeza el cuidado de las personas, el cuidado del planeta y el diseño, sí, y el reparto justo es, bueno, eso para mí es clave. En general en la vida ya lo sabéis, y en el huerto pues ya veis, es fundamental para mí. Y entonces está bien, pero es verdad que para mí la permacultura va mucho más allá. Es un modo de vida, es una manera de afrontar nuestro mundo y me parece muy interesante hablar y compartir todos estos conceptos permaculturales como la sectorización, la zonificación y todo lo que nos puede ayudar, como estos comentarios y estas preguntas, pues nos aportan a todas y a todos. ¿Por qué? Porque esto, que hay veces que no se puede, quizás no se entienda bien, porque el cuidado del planeta se entiende, el cuidado de las personas también. Pero el reparto justo, ¿qué? ¿Es el reparto justo? ¿Qué? ¿Eres un comunista? El reparto justo son muchas cosas. Y esto que estamos haciendo ahora mismo es reparto justo. Porque para mí, algo que yo pueda saber que ayude, va para todas y todos. Porque es que me parece justo que todo el mundo tenga todas estas informaciones. Y esa es la chapa que os quería dar hoy. Hablar de estas cosas. Y es que este comentario, José Antonio, es que ha sido oro molido, verdadero oro molido en todo, cada una de sus letras. Oro molido. Y esto es de lo que os quería hablar hoy. De cómo sería un poco esos primeros pasos del diseño permacultural. Que, por cierto, todo esto de la sectorización y todo eso sería dentro de la primera parte del diseño permacultural, que es la observación. Ya el análisis sería otra cosa. Por ejemplo, el análisis sería, pues en base a esa sectorización y todo eso que hemos hecho, por ejemplo, el ejemplo que hicimos con las compañeras y yo en el diseño final del curso de diseño en permacultura, pues si vemos que hay un volcán activo, pero durmiente, por decirlo así, y que sabemos que
esa erupción puede venir por aquí porque precisamente en ese trabajo, en ese diseño que hicimos en el pasado, y esto formaría parte también de la observación, había habido efectivamente una erupción volcánica y había entrado por el terreno ese, por ahí. Fue un trabajo muy interesante porque encima el suelo era nuevo. Sabíamos además cuándo se había empezado a crear el suelo, porque había habido una erupción volcánica. Bueno, es que fue genial. Bueno, pues eso sería observación, pero ya después el análisis, pues veríamos que, bueno, si entra por aquí, el análisis es, pues bueno, la salida pues no vamos a ponerla por ahí, la vamos a poner en el lado contrario, eso tendríamos que tenerlo despejado, ese tipo de pensamientos, para después ya sí diseñarlo. ¿Y cómo sería? ¿Qué diferencia hay entre ese análisis y el diseño? Pues que ya ahí sería algo, digamos, diseñado, incluso podría ser presupuestable. De hecho, los presupuestos deberían de estar en ese diseño, porque esto lo vamos a llevar a la práctica. Entonces ahora mismo tenemos que saber cuánto hay que soltar. Porque es así, porque si además dentro de ese diseño hemos hecho un plan DAFO, interesante los planes DAFO, consultarlo. Hablaré alguna vez de un plan DAFO, de un análisis así, y veréis que es muy interesante. Es algo, una autoauditoría tanto de un sistema como de una persona, fundamental. Si hemos visto que una de nuestras debilidades es que no tenemos guita o dinero para nuestros amigos y hermanos de Sudamérica, o quien lo esté subtitulando, guita es dinero. Si no tenemos dinero, pues igual en ese análisis pues tenemos que ser más cautos a la hora de qué diseñar y cómo. O sea, es muy interesante. El diseño en permacultura es algo muy amplio, muy rico y muy interesante, y que debería de utilizarse más, porque se evitarían muchos problemas y mucho gasto superfluo de dinero, por cierto, porque es mejor confundirse en el papel que no confundirnos en un diseño de verdad, o sea, ya implementado, porque imaginad que hemos dicho, pues aquí pongo unos árboles, además los vas a... porque dices que el dinero no es problema, y dices, venga, pues los compro, los árboles ya bien desarrollados, me han valido una pasta, y los pongo aquí, en el lado sur, porque he empezado a hacer esto y tengo un calor del diablo, y he puesto ahí unos árboles de hoja perenne que en invierno me dan un frío del demonio. Pues tenemos problemas, porque vamos a acabar cambiando esos árboles, porque estamos gastando además más calefacción en invierno, porque esos árboles nos están impidiendo. Entonces al final vamos a tirar el dinero, porque los vas a acabar talando mal. Entonces es mejor confundirse en el papel que no en el terreno real o en la asociación de vecinos a desarrollar o lo que sea. Y 37 minutos. Yo creo que estaría, ¿no? Así que vamos a ir cerrando. Ya veis que a mí que haya comentarios me da mucho juego, y creo que os da juego a todas y todos, porque al final yo me explayo, además de una manera muy natural, porque esto está sin preparar nada, como se puede comprobar, claro. Y al final nos enriquece a todos, os enriquece a vosotras y a vosotros, y sacáis conclusiones de estos videopodcasts, y a mí también, porque me hacen revivir muchos conocimientos de permacultura cuando hice el curso y de todas las lecturas, y si no lo encuentro lo intento buscar, pues para aportároslo y hacer un reparto justo, que es de lo que se trata. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Comentad, por favor, suscribíos, like, bueno, ya sabéis, compartid, bueno, todas estas historias. Si sois nuevos y nuevas aquí y no os estáis suscritas y suscritos, dadle al botón, la campana, ya sabéis, lo típico. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente contenido de Dani Cultura. Chao.